kiosco. Que por cierto andaba muy gallo Vicente Fox y ahora ya salió bien embarrado porque el presidente de la República, López Obrador, insiste, si Genaro García Luna se convierte en testigo colaborador, además es la sugerencia que le da al ex policía de Felipe Calderón, pero dice López Obrador que comente desde su relación con Fox y el propio Felipe Calderón, o sea, porque el guanajuatense pues andaba como que muy en su rancho, Vicente Fox, ¿sabes? Sí, creo que nació en la Ciudad de México, pero estuvo toda su infancia en Guanajuato, por eso le digo guanajuatense, pero él andaba como diciendo, yo no tengo nada que ver con el tema de García Luna, y ahora lo están encuadrando también en esta posibilidad de que, se meta en problemas muy legales, engallado, ¿no? Está muy gallo. Vicente Fox, sí, no, bueno, llevaba meses y meses y ayer llamó la atención y como él varios, ¿no? El silencio total en donde yo a las, pues todavía como 8:30, 9 de la noche, lo único que vi que retuiteó fue un llamado a la marcha del domingo, que uno dice... Qué mal les cae, o sea, el momento, digamos, en que cae toda esta información de cara a esa marcha, es cómo separar, ¿no? Esto que pasó, esto que a lo que tienen que hacer frente, que tienen que poner cara, porque estamos hablando de 2 gobiernos panistas, en donde no solamente son los presidentes, sino todos los que participaron en esos gobiernos, que hoy también tienen distintos puestos, son diputados, senadores, ¿no? O que aspiran a un cargo también si fueran gobierno del PAN y que pues ahorita salieron callados, pero al mismo tiempo invitando a la marcha. Entonces, en una marcha donde dicen tenemos que salvar a México de esta cosa terrible que está ocurriendo, cuando les ponen en la cara, pues qué fue lo que pasó en esos gobiernos panistas. Sí, es tremendo lo que están enfrentando en este momento les cayó para su convocatoria. Una bomba atómica a la oposición. Yo diría, sí, tienes toda la razón, es un momento muy malo el que viven, sobre todo pensando en la marcha del domingo, pero yo diría, yendo más allá, o sea, ya no tiene viabilidad la oposición de ganar 24. O sea, si tenía una remota posibilidad, ¿cómo van a defender lo que hicieron? ¿Cómo van a defender a García Luna? ¿Cómo van a pretender justificar esto? No tiene justificación, no hay forma. Además, muchos de los que hoy dicen está en riesgo la democracia, López Obrador es un dictador, lo está haciendo muy mal, son precisamente los que abrazaban a Genaro García Luna, son los que formaron parte de esta cadena de complicidades delincuenciales del Estado mexicano. Entonces, no hay forma. Y por eso en este laberinto no podemos dejar de señalar lo que está sucediendo. O sea, vamos a hacer una pausa, entiendo que ya tenemos que ir a la misma, pero rápidamente pues nada más destacar que hay mucho que decir, cómo se está manejando por parte de diversos medios. Les quiero comentar algo que me parece que es terrible lo que está sucediendo de parte de algunas plumas que siguen defendiendo a García Luna después de esto. Rápidamente nada más comentar esto, porque es una joya de una serie de expresiones que pretenden aún proteger a Genaro García Luna. Ya el jurado dijo sí es culpable, ya la fiscalía presentó las pruebas, ya estamos ante un hecho consumado y hay quienes no quitan el dedo del renglón. Es el caso de Carlos Marín en Milenio, que hoy lo que hace es lamentable, o sea, es un clasismo, un racismo, se lanza en contra del jurado, en contra de quienes vieron a García Luna de los 5 cargos culpable. Dice Marín, el gran problema es que son amas de casa, son personas que tienen baja escolaridad, o sea, yéndose en contra del jurado de una forma terrible. Dice, entre otras cosas, para intentar comprender lo que sucedió, conviene tomar en cuenta que los miembros de un jurado son personas comunes y corrientes. O sea, él se siente iluminado, ¿no? Trabajadores de la construcción, profesores, abogados, enfermeras, amas de casa, y también destaca, otros factores a considerar son la educación escolar y la formación religiosa. O sea, diciendo, son muy bajitos y por eso vieron... No están educados, entonces no saben. Y los cómo educados, hacerle, ¿no? o sea, los Marín, los Zuckerman, los Riva Palacio, que nos hablan de las teorías de la maleta de chorizo y $1 millón pesa una tonelada, ellos son muy inteligentes, ellos hubieran exonerado a García Luna.
Sí, por supuesto, con unas toneladas de por medio también. No quería dejar de mencionar esto de Carlos Marín, porque es lamentable. Mira, digamos, esto este tipo de defensas, tira ¿no? por tierra, pero hay casos y hay casos, ¿no? O sea, efectivamente, yo y el presidente hablaba de esta posibilidad que hay, pues, de que haya un cambio, una autocrítica. Se dio en su momento con Jacobo Zabludovsky, dijo, no, pero bueno, esto... Desde luego no es un reflejo de que eso pueda suceder con algunas voces. Exacto. Ya otros, por cierto, pues sí, ya empiezan a deslindarse apenas ahora, ¿no? Después de lo que pasó el día de ayer, que evidentemente es contundente sobre la culpabilidad de quien fuera secretario de Seguridad. Es que no olvidemos eso, no solamente era el secretario, era el brazo derecho del presidente. Entonces, frente a eso, bueno, pues ya Santiago Krill ahí ahora sí salió a decir, no, bueno, sí. Xóchitl Gálvez ayer, después de que hace 2 semanas decía, estos son cuentos chinos, hoy ya salió también a decir, no, qué bueno. Incluso Lili Téllez, nada más que claro, añadiéndole, y luego yo cuando sea presidenta voy a ir por López Obrador, porque él también es parte de todo este entramado. Tienen unas construcciones rarísimas. Pero creo que vale la pena antes de continuar. Sí, ¿no? maromas impresionantes. Antes de continuar y viendo el tema de las maromas, vamos a ver las portadas del día de hoy, después de esta información de ayer que fue histórica, el hecho en sí mismo. Vamos a ver cómo lo presentaron los distintos medios, porque hay cosas que llaman la atención, francamente. Si nos vamos con el diario Reforma, por ejemplo, dice, cae alfil del Chapo Guzmán. Y bueno, y ponen los cargos que se le imputaron a García Luna, y pone arriba, considera Estados Unidos que García Luna en ningún momento habla de que García Luna fuera secretario de Seguridad, ¿no? De México. Entonces pareciera que está hablando de cualquier personaje del narco, que bueno, efectivamente había esta colusión, esta complicidad, pero en ningún momento hace alusión, digo, para quien dirigiéndose a una audiencia o unos lectores que pudieran no saber quién era Genaro García Luna, aquí no hace ninguna mención de que el tema es que quien cayó el día de ayer fue quien era el secretario de Seguridad Pública. Así es, ¿por qué no pusieron cae García Luna alfil del Chapo? No, nada más así como... Quien fuera el secretario, es que ese es el tema fundamental, ¿no? El Universal. Pues lo acepta, dice, sí es narco. Sí, es narco, dice el Universal. Y aquí sí, el jurado de Estados Unidos se encuentra culpable a Genaro García Luna. El ex secretario de Seguridad Pública podría ser condenado a cadena perpetua. Y luego destaca lo que ahora vamos a ver con un poquito más detalle, que ayer publicó en un comunicado el expresidente Felipe Calderón. Afirma que jamás negoció con criminales. Milenio. Hallaron a García Luna culpable y traidor a México, que es una declaración que hace el fiscal, ¿no?, de Nueva York. Dice, no solo le falla al pueblo de México, sino se convierte en un traidor a México y pues también hacia, digamos, el esquema de colaboración que hay con los Estados Unidos. O sea, había un traidor, pero no operó solo García Luna, y ese es un tema de fondo, ¿no? Sabemos que había una complicidad directa con Felipe Calderón, por eso la jornada es mucho más clara, poniendo este cartón de Hernández en primera plana. Culpable, García Luna, pero pues Felipe Calderón, esposado, de acuerdo a este cartón, lleva o está colgando, digamos, con la cabeza de García Luna, ¿no? Como si fuera una cabeza muy pesada, que mantiene a Felipe Calderón pues tras las rejas. Entonces, la jornada plantea culpable, pero coloca en primer lugar, en primer plano, a Felipe Calderón, que es una forma de ver este tema, ¿no? Mucho más analítica, mucho más clara, porque no solo es García Luna, es Felipe Calderón. Y eso sí, no somos todos los mexicanos, que no nos quieran venir a contar esa historia de que, ay, ahora todo México en entredicho. No, por favor, no nos cuenten. La mayoría no somos corruptos y no estamos con la delincuencia. Pero luego se ve quienes hacen este análisis en donde, bueno, pues hay que ver qué más hay, incluido, por supuesto, quien fuera presidente, Felipe Calderón, y quien de entrada ya lo están exonerando, ¿no? O sea, el Financiero, por ejemplo, pone Genaro García Luna es declarado culpable, y abajitito, he sido el presidente que más ha actuado en contra de la delincuencia
organizada, como si fuera un hecho categórico, ¿no? O sea, la declaración de Felipe Calderón, igual el Universal, luego marca, ¿no?, esta respuesta del expresidente, y además al ladito también tiene una otra notita que dice un juicio que pasó del show al shock, es decir, estamos choqueados por lo que dijo, por lo que decidió el jurado, ¿no? No tendría que haber decidido así, igual que Carlos Marín, y aquí también, igual el Reforma, me había pasado esta partecita, integra la parte de las declaraciones de Felipe Calderón ayer, un poco en la idea de ponemos eso en el frente y, ya lo vamos exonerando como antes hicimos. Además es un jurado neutral, ¿eh? Es un jurado neutral, amas de casa, empresarios pequeños, los que hayan sido, pero un jurado neutral. Y lo que hemos observado en México, sobre todo en los tiempos de la 4T, es que el Poder Judicial no se ha enterado de que hubo una transformación en este país y sigue operando bajo la misma lógica. Entonces uno ya empieza a pensar, si necesitamos llevar a los Estados Unidos a los políticos corruptos y que ahí los enjuicien, pues que sea así, o sea, sería como rentar el vientre, ¿no? O sea, alquilar el vientre, porque como el Poder Judicial sigue operando bajo la misma lógica y la prueba está en que ya le dijeron a la esposa de García Luna, no le hace que usted esté siendo investigada por lavado de dinero, disponga de sus recursos porque ahora sí que son suyos de usted, de su propiedad, gócelos, gástelos, por favor. Entonces, como estamos en medio de todo eso, uno ya no sabe qué es mejor, si los enjuician aquí o allá. Cuando menos en el caso de García Luna, sabemos que lo menos que se llevaría serán 20 años de prisión hasta cadena perpetua. Vamos a ver qué decide el juez Brian Cogan, ¿no? Exactamente. Y bueno, yo creo que vale la pena que veamos un poquito del resumen de lo que fue el día de ayer, cuáles son los cargos, qué fue lo que pasó con el jurado y qué es lo que se espera también, y con base en qué elementos, que ahorita todos están saliendo a decir no había elementos, el jurado se equivoca y pues lo que pasa es que tiene poca formación. Vamos a ver rápidamente esta pieza que hacen nuestros compañeros de Informativo 14. Regresamos. Genaro García Luna pasará gran parte de su vida en prisión. El hombre fuerte de Vicente Fox y Felipe Calderón fue encontrado culpable de 5 cargos criminales en Estados Unidos. 4 de ellos relacionados con narcotráfico y uno más por mentir al solicitar la naturalización estadounidense. Durante las 4 semanas que duró el juicio contra García Luna, los testimonios, las pruebas y señalamientos no dejaron cabos sueltos. Desde su posición privilegiada en los 2 gabinetes presidenciales panistas, García Luna movió los hilos para beneficiar al cártel de Sinaloa y literalmente acabar con sus rivales. A lo largo de las audiencias, los abogados defensores y la fiscalía interrogaron a más de 20 testigos. Palabras, datos, narraciones en primera y tercera persona que ante el jurado fueron conectados con sumo detalle por la asistente del fiscal, Sarita Comatiredi. La joven abogada egresada de la Escuela de Leyes de Columbia articuló un mapa criminal que a manera de cártel, García Luna encabezó entre el 2000 y 2012, tarea en la que fue apoyado por sus hombres de confianza, Luis Cárdenas Palomino, Ramón Eduardo Pequeño, Facundo Rosas, Edgar Vallardo, Víctor Garay Cadena, Armando Espinosa de Benito, Iván Reyes Arzate, Edgar Millán y otros comandantes federales, muchos de ellos ya condenados, asesinados y otros con cuentas pendientes. Una a una, la fiscal hiló las palabras que bajo juramento dijeron Reinaldo Zambada, Sergio Villarreal el Grande, Edgar Beitia, Óscar Valencia y Héctor Villarreal, ex tesorero de Humberto Moreira. Cada testimonio, cada palabra coincidió. García Luna controló buena parte del negocio de la droga desde su oficina en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Este martes en la audiencia se abrió un pequeño silencio cuando el fiscal a cargo, Brian Pease, sentenció: García Luna, quien una vez estuvo en la cúspide de la aplicación de la ley en México, ahora vivirá el resto de sus días después de haber sido revelado como un traidor a su país. Lo sucedido en la corte de Brooklyn no es tema menor. Vale la pena recordar que en el sistema procesal estadounidense es necesario que el jurado emita su veredicto de manera unánime, lo que cierra el paso a la llamada duda razonable, que ha permitido la liberación de delincuentes a los que por falta de elementos no se les pudo comprobar su culpabilidad. El caso de Genaro García Luna sienta un precedente
Y no es para menos, pues se trata del funcionario mexicano de mayor rango juzgado en Estados Unidos. Sin embargo, quedan algunas dudas. ¿Actuó solo? ¿Su jefe, el presidente Calderón, fue cómplice? ¿Lo solapó? ¿Qué pasará con los señalamientos que, bajo pena de mentir, puso sobre la mesa el exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, quien relató cómo Calderón y García Luna instruyeron al gobernador Nay González para que dejara de apoyar a los Beltrán Leiva y volcara su respaldo al cártel de Sinaloa de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán? No hay que olvidar que el propio caso de García Luna había pasado desapercibido para el gobierno de Estados Unidos, hasta que el narcotraficante Reinaldo Zambada declaró como testigo en el juicio al Chapo y aseguró, como después lo reiteró, haber entregado varios millones de dólares en sobornos al entonces secretario de Seguridad Pública. Por lo pronto, ya hay fecha para que el juez Brian Cogan emita la condena por cada uno de los 5 cargos criminales contra García Luna, condena que podría tener en prisión de por vida. La cita es el próximo 27 de junio a las 11 de la mañana de Nueva York. Por lo pronto, lejos han quedado los días en que Genaro García Luna era el hombre todopoderoso de México, aquel que delinquió desde el poder que los sexenios del PAN le entregaron, aquel que fue premiado y presumido por la Casa Blanca y la DEA, aquel que por la mañana podía encabezar la presentación de férreos delincuentes, pero que por la tarde podía sentarse a comer con emisarios del cártel de Sinaloa. El crimen no triunfó. García Luna no podrá disfrutar más de las cálidas tardes de Miami en su Lamborghini o viajar en la Harley que le obsequió su socio Arturo Beltrán Leiva. Canal 14. Pues la Harley, el Lamborghini, vénganse para acá. Son producto del trabajo de todos los mexicanos. Es parte de lo que está haciendo el gobierno mexicano, buscando repatriar todos los bienes y el dinero. Pero bueno, tenemos lo que dice Felipe Calderón, que aquí es ¿qué dedo no chupamos? Que de esto no habló, de nada de esto habló, y no habló tampoco de esta gran pregunta de si estaba o no estaba enterado de todo esto que pasó. Lo que hizo fue reivindicar, digamos, su política de seguridad, donde dice, por ejemplo, como presidente, luché con toda determinación en contra de la delincuencia. Hay puntos que vale la pena destacar. Combatía a todos los que amenazaban a México, incluyendo al Cártel del Pacífico, y prueba de ello es que los delincuentes confesos que han sido utilizados como testigos fueron también en su gran mayoría perseguidos, detenidos y extraditados por mi gobierno. O sea, no importa... Mentira, porque... No importa que se hubiera dividido el cártel y que estamos hablando de los rivales, ¿no? Y muy claro porque el Chapo Guzmán operó durante todo el sexenio de Felipe Calderón de forma impune. O sea, no dieron con él. En su momento se le cuestionó a Santiago Vasconcelos, oiga, ¿y por qué no atrapan al Chapo? Es que es muy listo, es muy hábil. Pues estaba negociando porque entregaba cañonazos, pues esa era su habilidad, ¿no? Por eso no daban con él, porque no querían. Tanto le machacaron a López Obrador lo de Ovidio ya está preso, ¿eh? Entonces... Incluso era un reclamo de Estados Unidos. Cuando se quiere, se puede. Les damos la información, aquí está el Chapo Guzmán y nunca llegaban tarde, ¿no? O sea, hay que también estos testimonios fueron parte. Oye, ¿y ya vamos a llegar a la parte donde Calderón ofrece disculpas? No viene eso, nada de eso. Viene la carta debe estar mocha, yo creo, porque no viene ninguna disculpa. Le falta una partecilla. No, en cambio, o sea, en lugar de eso, lo que hace es decir que su política de seguridad sí dio resultados, que los niveles de criminalidad bajaron en su gobierno, cosa que aquí hemos visto sistemáticamente que no es cierto. No solo no bajaron, subieron a un casi 200% en el caso de los homicidios. También en el caso de la letalidad, que es decir, cuántos daños colaterales, como él llamaba, de esta guerra contra el narcotráfico hubo en el país, que son víctimas de esta supuesta guerra contra el narcotráfico. También dice, con la información disponible, tomé las medidas de debida diligencia. O sea, esta es la única parte en donde parecería que hace alusión a por qué tenía ese secretario al frente de toda la estrategia de seguridad, ¿no? Con la información disponible. ¿Cuántas veces se le advirtió a Felipe Calderón qué es lo que estaba pasando con Genaro García Luna? Y nada más hay por lo menos 2 casos, ¿no? Sí. Ángeles de Aguajare y Javier Herrera Valles. Así es. Los 2 advirtieron, los 2 fueron apresados, ¿no? Perseguidos, acosados. Digamos, había una actuación sistemática por parte del gobierno de Felipe Calderón. Así es, y hay una sugerencia de que quizá hasta
lo puso a consideración de los órganos de inteligencia de Estados Unidos. O sea, sabemos que García Luna se metió de cuerpo entero en la campaña a apoyar a Felipe Calderón y fue clave. ¿Por qué? Porque García Luna tenía mucha información, incluso de los rivales. Es un hombre que fue grabando a muchos funcionarios, que por eso también es importante, si se convierte en testigo colaborador, debe de tener muchas evidencias, o sea, debe de tener una serie de videos, audios que incriminan a muchos y por eso el presidente le hace la invitación a que hable. Sí. Porque, como bien dices, o sea, en el juicio de su vida, García Luna optó por el silencio. Pero sí daba entrevistas a Loret en Televisa, se sentía muy cómodo. Obviamente ya cuando se trata de poner en juego su libertad, dice mejor calladito me veo más bonito. Pero también en otro acto más de cinismo, porque es una colección de actos de cinismo esta carta de Felipe Calderón. En la parte final dice, no hay que distraerse. Señor expresidente, ¿cómo que nos está diciendo que no nos vamos a distraer? Si esto es un caso de vergüenza internacional. No vean esto. O sea, ¿cómo no vamos a ver la descomposición en la que nos metió por sus decisiones? Vamos a ver este parrafito, si lo tenemos. Está hasta el final, es el último de conclusión, párrafo, dice. En la carta de Felipe Calderón, donde hace un llamado abierto a no distraerse de lo fundamental, ¿no? Sí. No distraerse de lo fundamental. Hoy mismo las familias sufren todos los días la extorsión, el robo, la violencia y la impunidad de los criminales. Por eso el Estado debe usar su poder para luchar contra la delincuencia y no para hacer el uso faccioso de la justicia e intimidar a críticos y opositores. Que un poco esto es a lo que se refiere el presidente. ¿Dónde está la explicación? ¿Dónde están las disculpas? No hay nada de eso. Viene, y lo que hay nos es quedamos una con las ganas. reivindicación de lo que ya sabíamos, dice el presidente, pero ahí falta algo.